Y vamos arrancando con los saludos, mientras Juli, gracias por eso, seguís admitiendo a los que llegan. Bueno, bienvenidos. Hoy es el encuentro 7 del ciclo Pensar e Innovar de la Universidad de San Andrés y vamos a hablar de futuro. Tenemos hoy como invitados que ya están en sala, mientras seguimos admitiendo, veo que ahí se sigue poblando la sala de espera. Decía que teníamos como invitados y ya están con nosotros en la sala a Agustina Paz. Agustina es fundadora de Next Human, embajadora de Singularity University en la Argentina, y en San Andrés es coordinadora de los grupos Peers y del programa gerencial de negocios. También está con nosotros Mariela Mosiulski, CEO de Trend City, vicepresidente de Saimo. En San Andrés coordina el programa Consumer Insights and Trends. Y también está con nosotros Alejandro Repeto, gracias Ale, desde Finlandia. Ale es CEO de INI, RoboSophie, founder de Extendidos, y en San Andrés coordina el programa de diseño de futuros. Por supuesto está con nosotros Martu Rúa, nuestra host en Pensar e Innovar. Martu, ya todos la conocen, pero es periodista, especialista en innovación y productividad, y hoy puedo decir con mucho orgullo que es profesora en educación ejecutiva de la Universidad de San Andrés y en otros espacios de la universidad. Hace poquito fue host en nuestra cena anual de recaudación de fondos, excelente, que tuvo una recaudación récord, así que Martu, te queremos. Soy Ana Salgado, directora de diseño en educación ejecutiva, gracias al equipo de educación ejecutiva que hoy nos acompaña, Julieta Barrero, Ariel Urcola, nuestro director, Laura Masur y otros miembros del equipo que ayudan y posibilitan estos espacios. Vamos a estar conectados por el chat, donde recibiremos comentarios y preguntas, y Martu las irá moderando hacia el final del encuentro, porque tenemos mucho contenido muy interesante. Vamos a grabar, sí, ya puse a grabar, vamos a compartir la grabación, sí, mañana o pasado recibirán un mail todos los inscriptos con la grabación, y también con algunas lecturas que Martu prepara especialmente para ustedes y que seguramente nuestros invitados sumarán ahí algún aporte para que reciban un news. Entonces, como les decía, vamos a arrancar para hacer una pausa en nuestra rutina. Vamos a estar entre las 10 y las 11:30 para pensar en el futuro en estos entornos tan cambiantes. Martu, ¿te parece bien? ¿Comenzamos? Bueno, Ana, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Una alegría que nos animemos a tomarnos, como les contaba Ana, un momento en el medio de tanta urgencia, de tanta vorágine, eh, no solo para pensar el futuro, sino para pensar el presente que tenemos que empezar a cocinar hoy juntos, ¿no? Ese futuro que está a la vuelta de la esquina, 2024, 2027, en tus planes personales, en tus planes laborales. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno, hoy nos vamos a dar un lujazo con los tres invitados que tenemos para hablar de estos temas. Voy a compartir brevemente una presentación y unas ideas, porque lo importante también es escuchar a nuestros invitados de hoy. Como les decía Ana, y para los que llegan por primera vez, me gustaría hacer un breve repaso de por qué estamos acá. Este ciclo nació casi cuando la pandemia todavía estaba presente en nuestras vidas para pensar e innovar. Queremos pensar, pero queremos llevar a la acción también. Los temas son variados, tratamos de salir de la urgencia y de la coyuntura, pero como ven acá, son temas muy, muy cotidianos al mismo tiempo. Nuestro mundo híbrido, nuestra vida, ¿no? Cómo estamos viviendo ahora, cómo estamos trabajando. Hemos también hablado de la nueva sostenibilidad, la hemos analizado, hemos visto sus características. Hemos también, nos hemos metido de cabeza en esta era inmersiva. ¿Qué pasa con estos mundos digitales que se presentan también como alternativas y como copilotos a nuestras vidas analógicas? ¿Qué tienen los jóvenes en la cabeza? Nos animamos a preguntarnos y se lo preguntamos a muchos jóvenes muy diversos también. Ahí hablamos también de diversidad. Hablamos del nuevo trabajo y me parece que este lo vamos a tener que renovar muy pronto porque hay mucho nuevo para decir del trabajo, ¿no? Del lugar que tiene el trabajo en la vida de las personas, cómo está mutando eso, el gran tironeo que hay entre lo que quieren las empresas y lo que queremos las personas. Así que me parece que ese va a tener un capítulo 2 pronto. Inteligencia artificial generativa, por supuesto, no podíamos dejar de hablar de la vedette del 2023, y este también tendrá nuevos capítulos seguramente porque es algo que evoluciona y de lo cual tenemos que hablar y mucho. Cuando hablamos de eso hablamos de su ética, mostramos casos, vimos su funcionamiento básico, y hoy la propuesta va a ser en pensar el futuro. Y para eso tenemos que poder entender señales, señales que no siempre están muy claras, y para eso también tenemos que preguntarnos cómo se entiende una tendencia, ¿no?
Y por supuesto, cómo diseñamos futuros posibles luego de ver esas tendencias, luego de captar esas señales y cómo podemos ser protagonistas de eso. En el medio de esta vorágine y en el medio de esta urgencia, no sé si les pasa a ustedes, pero la agenda es realmente raptada, secuestrada por lo cotidiano. En Argentina especialmente, ¿no? Pero donde estés gestionando, por lo general vos mirás tu agenda de la semana pasada, mirás tu agenda de la semana que viene, y hay mucho inmediato, hay mucho de la inmediatez. Tengo que gestionar, tengo que romper lo que había planeado para atender esto. Antes de que entren, Ariel contaba, por ejemplo, que había pintado toda su casa, pero ahora hay una pérdida y tiene todo el departamento lleno de globos adentro de la pintura nueva y eso va a haber que hacerlo de vuelta. Lo cotidiano, lo urgente, lo imponderable, muchas veces se come nuestra planificación. Y en eso, ¿qué hacemos? Empezamos a relegar la mirada del mediano plazo, porque tenemos que atender lo urgente, ¿no? Porque tenemos que realmente gestionar lo que no puede esperar. Y bueno, y nos toca hacerlo en una Argentina en un año muy particular, ¿no? Entonces, me gustaría empezar desde acá, pensando en esta trampa de la urgencia y ver cómo podemos hacer para que no se coma nuestra agenda. ¿Por qué? Porque hoy, con estas tres verticales que vamos a tratar, que son señales, tendencias y futuro, la propuesta es que no caigamos en esta trampa de la urgencia para poder desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cuánto hemos escuchado de que al tiempo al que vamos, al trabajo al que vamos, requiere que tengamos un pensamiento crítico cada vez más profundo? Y que ese va a ser uno de los diferenciales cuando este copiloto, que es la inteligencia artificial, empieza a resolver tantas tareas que hoy están ocupando nuestra agenda, muchas veces nos van a elegir y muchas veces nuestra diferencia va a estar en cómo pensamos. Y ese pensamiento crítico lo vamos a tener que desarrollar. La trampa de la urgencia, ¿cómo puede definirse? Como las tendencias habituales, desenfrenadas y contraproducentes a acelerar la toma de decisiones cuando estamos bajo presión de demasiadas demandas, ¿no? Esto realmente es una paradoja porque limita aquello que podría ayudarnos a ser más innovadores, eficientes y eficaces. Y creo que esto es un gran desafío que tenemos cotidiano. ¿Qué hacemos prioridad y qué no hacemos prioridad? Va a hablar mucho de cómo nos podemos desenvolver en ese mediano plazo que seguramente muchos de ustedes tengan en la cabeza y tengan en su agenda. Para pensar en este pensamiento crítico, hay algunas cosas que podemos hacer y van a ver cómo las vamos a ir caminando junto con nuestros tres invitados. Tenemos que preguntarnos por nuestros supuestos y nuestros sesgos, tenemos que razonar a través de la lógica, tenemos que tener una escucha activa y abierta. Parece trillado esto y es tan difícil de lograrlo. Hacer mejores y nuevas preguntas y crear espacios para el debate real. Todo esto, cuando solamente estamos gestionando lo urgente, se hace casi imposible de lograr. ¿Y qué nos estamos perdiendo si no hacemos estos 5 pasos? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué está pasando ahí medio bajito y no lo estoy prestando atención porque estoy acá? ¿Qué está pasando o qué puede pasar en ese 2027 y yo todavía no puedo ir allá porque simplemente tengo el 100% de mi energía acá? Entonces, ¿por qué queremos hablar de estos temas? Porque estamos con un mandato de innovación. No sé si les pasa, pero hay un mandato de innovación permanente. Y también en momentos de crisis, a veces esa innovación puede parecer no tan urgente, pero es más importante que nunca. Estamos en un momento de crisis a nivel país, a nivel globo, ¿no? A nivel global también tenemos un momento complejo y algunas tendencias que nos demuestran que en los momentos de crisis, en los momentos de recesión, es más importante que nunca mantener nuestra mirada innovadora. Y una mirada innovadora no se puede mantener si no hay tiempo para la exploración, que es lo que hoy vamos a aprender con nuestros tres invitados. No se puede innovar sin explorar. Y hoy es más importante que nunca mantener ese espacio para innovar. Este informe de Kantar que pongo acá había sido en la pandemia, ¿no? Pero lo que habían demostrado es cómo las marcas que más innovaron y mantuvieron sus índices de inversión en I+D e innovación en momentos de urgencia y crisis verdadera, pudieron salir fortalecidos de ese momento tan crítico.
Entonces hay una primera pregunta, ¿no? En estos momentos críticos, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo para salir fortalecidos para lo que venga después? Por otro lado, ves que el Foro Económico Mundial dice que el 70% del nuevo valor de la economía global vendrá de la economía digital, ¿no? Vamos a tener casi 8 billones de personas online. Entonces, ¿qué estamos explorando? ¿Estamos explorando? ¿Estamos captando lo que viene? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, hoy vamos a aprender a hacerlo juntos. ¿Por qué también es un buen momento para innovar? Porque las crisis son un momento propicio para ser disruptivo. Tu cliente interno y tu cliente externo está mucho más abierto a la exploración y a lo que le propongas nuevo. Hay como un sentimiento de urgencia que hace que puedas meter propuestas, innovaciones, intentos que en otro momento hubiese sido más complejo, ¿no? Porque cuando las papas no queman, bueno, no sé si quiero esto que me ofreces, pero en momentos de urgencia, bueno, a ver, dale, intentemos, con tal de salir de esta, con tal de fortalecer esto. Entonces, el famoso crisis-oportunidad, si quieren, no sé. Pero en un momento como este, la innovación nos puede realmente ayudar a salir fortalecidos. Y esa innovación necesariamente va a precisar de nosotros captando tendencias, señales y diseñando futuros. Pero ojo, porque todo esto también se da en unos años particulares. Hemos salido y se está percibiendo en los equipos una fatiga de cambio. No sé si les pasa, realmente estoy sintiendo mucho esto en los equipos que visito y con los que trabajo, especialmente este año, donde la gente no quiere saber más nada con tanta innovación. Ha sido tanto el cambio, está siendo tanto el cambio, no hay una sola semana en la que no se nos pida más. Más cambio, nueva versión de esto, nueva aplicación, nuevo dispositivo, nuevo rol. Lo que hacías no, ahora lo tenés que hacer así. Entonces, esta fatiga de cambio lo que está generando es que muchas personas, apenas les propones algo nuevo, ya caigan en un déficit de transformación, cierren la ventana, no te escuchen. Y acá vamos a tener que ser muy hábiles, ¿no? Muy hábiles para ver cómo hacemos para que haya periodos de cambio y de innovación, pero también periodos de reposo que permitan captar, que permitan hacer propio todo ese cambio y esa innovación que estamos proponiendo. Hay muchos roles que están sobrecolaborando. Se pide que haya innovación y cambio en los roles, y cambio en las industrias, y cambio por la recesión, y cambio por el momento país, pero al mismo tiempo no estamos dejando de hacer cosas de los roles antiguos, si quieren llamarlos así. Lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Muchos roles que tenían actividades más estancas o más, uno ya sabía cómo iba a ser su día quizás. Hoy empieza a ser todo más líquido. Se pide que los profesionales seamos mucho más flexibles, más móviles, estemos en distintos proyectos. Y esto está generando una sobrecolaboración. Y las personas no saben priorizar en qué usar su tiempo. ¿Y qué están haciendo? Ejecutan, ejecutan, ejecutan. ¿Y cómo puedo yo innovar si no tengo tiempo para explorar en la agenda? Entonces, ¿qué propuesta podemos tener para esto? Tenemos que sustraer cosas de la agenda para poder adherir. Tenemos que sustraer tiempo de ejecución para que se empiecen a abrir algunos blancos para la exploración. Y eso es lo que les vamos a proponer en el día de hoy. Vamos a preguntarnos por las tendencias. ¿Cómo podemos captarlas? ¿Cómo puedo hacer? Y estas son preguntas que yo me hice. Seguramente ustedes tengan muchas más, pero cuando yo pensaba en nuestros 3 invitados me empezaron a surgir estas preguntas. ¿Cómo puedo hacer para descartar o confirmar si una serie de conductas que estoy viendo o hechos son una tendencia que tengo que agarrar, abrazar y prestar atención? ¿A qué sesgos propios y de la sociedad tengo que estar atento? ¿No? Yo puedo pensar que una tendencia es algo que está pasando acá en Ramos, donde vivo yo, pero quizás no, quizás es lo que veo yo porque es mi micromundo. ¿Cómo sé si es una tendencia o no? ¿Cómo saber que lo que resuena en la actualidad va a seguir siendo relevante en un par de años si no es una moda que pasó en estos días? También hay señales, ¿no? A veces las tendencias resuenan un poco más, pero hay algunas señales que no son tan fáciles de detectar. ¿Qué son las señales débiles? ¿Cómo las podemos ver? ¿Por qué es importante tenerlas en cuenta? Eso que pasa fuera del mainstream, no está en el horario principal. ¿Qué características tiene? ¿No?
¿De qué tipo de relaciones, de grupos, de personas me tengo que rodear para que surjan esas señales débiles para estar más atentos? Y finalmente, ¿cómo hago para gestionar el presente, pero sabiendo que un futuro va a llegar? Entonces, ¿cómo me estoy preparando para ese futuro? Y después de la pandemia, donde vimos que tenemos que tener un plan B, un plan C y un plan Z, porque todo eso puede pasar de cara a lo que viene. Y cuando me pregunto por esos futuros, me pregunto, ¿se están acelerando realmente las disrupciones? ¿Cuál es la diferencia entre predecir y diseñar los futuros? ¿Necesito metodologías para hacerlo? ¿Cómo las puedo implantar en mi equipo cuando tengo pocos recursos de tiempo, de dinero? Bueno, todo esto y mucho más es lo que hoy quiero hablar con nuestros invitados. Así que le quiero dar la bienvenida y vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de tendencias de la mano de Mariela Mosiulski. Mariela, muy bienvenida y es un gusto poder escucharte en este ciclo. Hola, muchísimas gracias, gracias por la presentación, excelente también la introducción. Y voy a compartir mi pantalla para empezar a responder estas preguntas tan interesantes que nos anticipó Martina. Bueno, antes que nada, lo que quiero hacer es justamente definir de qué hablamos cuando hablamos de tendencias, por lo menos cómo lo pensamos desde Trendsity, porque tendencias, como muchas otras palabras, es un significante que muchas veces queda casi vacío de significado de tantos usos posibles que tiene. Tendencia puede ser una moda, tendencia puede ser una curva de una tendencia económica, por ejemplo, pero en Trendsity lo pensamos desde las fuerzas socioculturales que nos van de alguna manera atravesando como humanidad y que tienen que ver con los valores sociales vigentes en cada momento histórico, porque eso es lo que determina nuestros imaginarios acerca de cómo nos imaginamos nuestro estilo de vida, el modelo de familia, los modelos de roles, de género, cómo ser un líder, qué se valora de un colaborador, etc. Porque básicamente la humanidad no puede ser comprendida aislada justamente de todo este complejo sistema de valores, de creencias, de costumbres, de normas, y qué es lo que se comparte colectivamente, y eso es lo que funciona como coordenadas de época. Entonces nos dedicamos justamente a entender esas coordenadas de época, que las llamamos megatendencias, y que justamente en momentos como este, de grandes cambios, de mucha incertidumbre, porque son distintas fuentes de incertidumbre que hoy se cruzaron, en estos momentos comprender estas grandes fuerzas culturales que mueven la sociedad nos ayudan a poder anticiparnos, a poder entender qué es lo que está subyacente abajo de esas búsquedas que hacemos y poder anticiparnos para la innovación en los negocios. Entonces, las tendencias son un modelo de comprensión de estos fenómenos socioculturales y desde ahí buceamos en todas las dimensiones humanas para poder encontrar esas tensiones con las que vivimos, esos conflictos, porque a veces son valores que uno puede ser la contratendencia de la otra, y entendiendo esos deseos que están más subyacentes, podemos encontrar soluciones. Justamente donde hay contradicciones es donde pueden aparecer las soluciones. Y además las tendencias, las megatendencias, las tendencias que cuando ya las vemos establecidas tienen una curva donde las innovaciones los innovadores tempranos son los innovadores, los que realmente marcan la tendencia son un porcentaje muy chiquito. Después tenemos estos otros segmentos, los que los adoptan tempranamente, la pequeña mayoría, la mayoría más tardía y los rezagados. Y después vuelve a aparecer otra tendencia, en el sentido ya no de fuerzas socioculturales, sino de tendencias más implementadas. Entonces es un ciclo que va cambiando y que tiene que ver con estos cambios de contexto que un poco anticipabas, Martina, que hoy estamos conviviendo con distintas fuentes de incertidumbre. Por un lado, se juntó toda la crisis sanitaria con una también
revolución del conocimiento, la cuarta revolución del conocimiento, esta revolución digital, que la pandemia, por supuesto, aceleró. Pero además hay otras crisis que tienen que ver con lo geopolítico, los conflictos bélicos, cómo van cambiando también las correlaciones de fuerzas entre las distintas regiones, cómo se cuestionan los modelos de producción, todas las crisis que hay alrededor de las brechas, de las desigualdades, de la brecha de género, por supuesto, pero también de la brecha digital, de la brecha de educación financiera. Por otro lado, la crisis climática. Bueno, son muchas fuentes de incertidumbre que hacen que hoy estemos cambiando nuestra mirada y nuestro rol como seres humanos en este mundo, porque se juntan estas tres fuentes de cambios: los demográficos, los tecnológicos y por supuesto la coyuntura actual. Y estas señales, estas coordenadas socioculturales, nos sirven también para pensar el futuro. Entonces, las tendencias, las megatendencias, que son este marco de sensibilidad para descifrar estas necesidades y valores emergentes, nos permiten entender cómo estamos como seres humanos en este mundo. Se trata justamente de poder observar todo lo mainstream, pero también lo independiente, poder detectar a partir de ese análisis cuáles son los patrones, cuáles son las necesidades, los valores, los deseos, qué hace la gente con estos cambios, con estas motivaciones, con estos cambios también de posicionamiento subjetivo, y entonces también qué busca consumir, pero no solo lo material, consumir en relación a entretenimiento, vacaciones, consumos culturales, porque el consumo de alguna manera son como prótesis de nuestra identidad. Todo lo que consumimos nos ayuda a que podamos ver reflejado en el espejo quiénes queremos ser, ¿no? Nuestro bienestar y nuestro bien ser en este mundo. Por eso tenemos que analizar estas motivaciones culturales subyacentes para después poder capitalizarlo en insights, comprendiendo no solamente lo que la gente hace hoy, sino hacia dónde van, hacia dónde va esa dirección del cambio. Las fuentes de información, que es una pregunta muy habitual sobre cómo hacemos para captar estas tendencias, están relacionadas con todas estas metodologías y formas de trabajar. Por un lado, hacemos muchísimas investigaciones para preguntarle a la gente qué valora, qué espera, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus preocupaciones, cómo le gustaría verse en el futuro, pero también analizamos todas estas otras fuentes de información con entrevistas a expertos, con entender qué es lo que está pasando en la calle, en las salidas, en los espectáculos, de qué hablan las series que hoy tienen más éxito, de qué hablan los libros que hoy tienen más éxito, qué consumimos para nuestros hijos, hijas, niños o adolescentes, cómo están cambiando las tribus urbanas, las redes sociales, el gaming, todas las escuchas y conversaciones informales que vamos teniendo en recorridos de inspiración que hacemos, o también, más allá de las investigaciones, que son estudios que pueden ser cualitativos, cuantitativos, también hacemos muchas etnografías, ir a los hogares o acompañar a las personas al retail para poder entender, más allá de lo que la gente dice, qué es lo que hace realmente. Bueno, con toda esta información vamos interpretando cuáles son los valores que crecen. Y estamos en un momento donde fuimos aceptando que somos artífices del destino planetario. Entonces queremos ser consumidores más responsables. Queremos también tener una mayor conciencia en relación al medio ambiente. Nos importa más este sentido de colectividad, todo lo que se puede hacer con la inteligencia colaborativa, la valoración de la diversidad, tanto en los mensajes de las marcas como en los valores de las marcas empleadoras, por ejemplo, el rescate de la naturaleza, por supuesto, toda esta búsqueda de sentido y de propósito, que no es solamente entender el propósito de las empresas, sino de uno mismo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que quiero lograr? Todo ese replanteo. Por otro lado, disfrutar el camino, no solamente un punto de llegada,
esto lo vemos mucho en los estudios que hacemos con jóvenes, porque incluso el concepto mismo de qué es el éxito también se está resignificando. No es lo mismo que hace algunas generaciones. Entonces, lo que queremos es disfrutar todo ese camino y no solamente esa promesa de punto de llegada al éxito. Y también esperamos de las marcas más simetría, más empatía en el sentido de que puedan ponerse en el lugar de las personas, que tengan a las personas en el centro y no solamente al consumidor o digamos, a una dimensión transaccional de la persona, ¿no? Que se puedan ver y considerar todos los aspectos humanos. Y por eso se busca poder identificarse con los valores de las marcas. Por eso estamos en este momento donde se habla tanto de conocer los propósitos de la marca, entender que realmente es lo que la marca defiende genuinamente y no solo un storytelling, ¿no? Que haya realmente congruencia, autenticidad, honestidad, transparencia. Estos son los valores que van creciendo, pero al mismo tiempo, además de todo esto, y como también decía Martina, todo me resonaba mucho, la agilidad para responder rápidamente porque estamos cambiando e innovando permanentemente. Y por el otro lado, y va a quedar más claro en unos gráficos que voy a mostrar ahora, la necesidad de seguridad, porque esta incertidumbre también es angustiante. Nos permite tener más libertad tal vez para elegir, que es a lo que buscamos, pero es angustiante y sabemos que ha crecido mucho los problemas de salud mental relacionados con la angustia, con el insomnio, incluso en los jóvenes. Entonces, para resumir un poco esto que estaba diciendo, acá podríamos graficarlo de esta manera. 4 grandes fuerzas opuestas y complementarias que como seres humanos buscamos todo esto. Todas son necesarias para el desarrollo de nuestra vida y si una falta, entramos como en un desbalance. Por un lado, la necesidad, como decía, de creatividad, de expansión, de sensibilidad, de no tener mandatos, no tener ataduras, de poder ser más creativos. Pero por otro lado, este anhelo de libertad, de expandirnos libremente, de estar en contacto con nuestra propia emocionalidad, se contrapone a una necesidad también de estabilidad que tenemos como seres humanos, de control, de estar en un mundo más ordenado, más previsible, y ahí vamos de un lado al otro, ¿no? En distintos momentos y con distintas búsquedas. Y por otro lado, cruzando estos ejes, hay también 2 grandes búsquedas, que por un lado tenemos este deseo de pertenecer a algo mayor, de trascendencia, de espiritualidad, de conexión con lo ancestral, de visualizarnos como seres humanos y no como máquinas, pero por el otro lado, también un gran esfuerzo de construir nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad y también de poder expresarlo. Por eso el consumo, estamos en una etapa del consumo expresivo, el consumo me tiene que servir para expresar quién soy. Si consumo algo que es sustentable, eso habla de mi compromiso con la sociedad, por ejemplo, o con el planeta. Y dentro de estos cuadrantes podemos diferenciar estas 4 megatendencias. Por supuesto, la tecnología está en el medio, la tecnología hoy lo atraviesa todo, y la tecnología la podemos usar para cualquiera de estas búsquedas, y hay ejemplos de algunas de estas tendencias que la tecnología permite implementar en cualquiera de estas. Entonces, tenemos estas 4 grandes megatendencias con las que venimos trabajando y venimos siguiéndolas y buscando cuáles son los ejemplos, cuáles son las innovaciones, y estos verbos nos sirven también para poder trabajar en estas megatendencias, porque tenemos, por un lado, entre la expansión y la sensibilidad y la necesidad de pertenecer a algo mayor y trascendente, la colectividad, todos estos verbos, la necesidad de desafiar, de regenerar, en sentido amplio, ¿no? No solamente de regenerar el medio ambiente, de regenerar nosotros, regenerar los vínculos, de aprender y reaprender y de reencantar. Y esa sería toda la megatendencia que está relacionada con
la emancipación, con el crecimiento de nuestra responsabilidad y de poder pensar el mundo de otra manera. Aquí es donde entran todo lo que está creciendo de la economía circular, por ejemplo, y de todos los movimientos para regenerar. Por otro lado, entre la expansión y sensibilidad y la individualidad, están las fronteras más porosas. Todo puede ser más flexible y todo puede, todo puede ser más híbrido, y eso es positivo, no tiene que estar tan definido como en otras épocas. Y aquí entran muchísimos aspectos que tienen que ver con la diversidad de géneros, de formas de trabajo, de formas de vida, de formas de pensar los vínculos. Y acá lo que buscamos es explorar, hacerlo más lúdico, pero también más personalizado, más específicamente para mí. En el otro cuadrante más abajo buscamos el bienestar entre la individualidad y la estabilidad. ¿Cómo hacer para bien estar en este mundo, bien vivir? ¿Cómo puedo hacer para simplificar? Porque tenemos ese exceso de exigencia, de innovación, de productividad, para desacelerar, para optimizarnos a nosotros mismos. Y no es solamente bienestar como algo pasajero, sino bien ser. ¿Cómo puedo hacer para ser mejor en este mundo? Y en el otro cuadrante, la necesidad de seguridad y anclaje. Y acá tiene que ver más con la colaboración, con humanizar la tecnología, humanizar los vínculos, humanizar el mundo del trabajo, y también con rescatar lo ancestral, lo que nos hace más humanos y diferentes justamente a las máquinas. Bueno, acá se crean como 4 mundos que se van recortando, ¿no? Más descentralizado, más autónomo, más creativo o más ágil y más ordenado. Bueno, ese es el resumen que preparé para contar un poco cómo pensamos las megatendencias, qué estamos viendo hoy en el mundo en cuanto a necesidades, demandas de las personas, que es a lo que nos dedicamos. Buenísimo, buenísimo, Mariela, muchísimas gracias. Cuántas cosas para pensar. Eh, bueno, algunas de las que fui anotando, y seguramente ustedes, si tienen preguntas o comentarios, los invitamos a ir dejándolas. Ahí se tildó, ahí estoy, ¿no? Sí, ahí está. Primero, hay distintas fuerzas de incertidumbre jugando todas al mismo tiempo. No sé si en otro momento de la historia fue tan presente la cantidad, ¿no? de lugares desde donde vienen las cosas. Me interesó mucho este concepto de bien ser. Me parece muy interesante porque siempre estamos en el bienestar, ¿no? Bienestar, bienestar digital, bienestar personal. ¿Qué es bien ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos juega el ser en lo que elegimos, en lo que compramos, en la manera en la que trabajamos? Cómo la seguridad en un momento de incertidumbre también vuelve a cobrar otro sentido, ¿no? Escuché a mucha gente últimamente decir, me encanta la idea de trabajar en esta startup o esto, pero me quedo en esta empresa tradicional porque es momento de agarrarse fuerte de la silla y ver cómo va a seguir la cosa. Entonces hay algo de la seguridad y de lo aprendido que empieza, veo como la contradicción esta que vos marcás, ¿no? Queremos innovar, queremos ir para adelante y tenemos también una contradicción que nos jala hacia lugares conocidos por esto de procurar algún tipo de seguridad. Y este último chart que ponías de la tecnología en el centro con todo lo que está alrededor, me parece que a todos los que estamos acá, hagamos lo que hagamos, vendas productos, servicios, consultoría, docencia, hay que agarrar ese chart y ver de cada una de esas cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque son las 4 fuerzas al mismo tiempo. La gente necesita cosas más personalizadas, pero más humanas, pero más ágiles, donde la tecnología sea transparente. Así que bueno, muchísimo para seguir pensando, Marie, y vamos a ir recogiendo los comentarios que vayan llegando. Gracias por este momento. Gracias. Vamos a seguir entonces profundizando en lo que tiene que ver ya no solo con las tendencias, sino también con las señales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo
conviven, son iguales de importantes a la hora de predecir y diseñar futuros. Bueno, vamos a hablar entonces con Agustina Paz para que nos enseñe de qué se tratan estas señales débiles, cómo tenemos que captarlas y qué podemos hacer cada uno de nosotros. Agus, muy bienvenida a la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que venían hablando. Ahora vamos a hablar no de mega tendencias o super tendencias que todo el mundo ve, sino esas señales débiles de tecnologías disruptivas y también ver cómo hacemos nosotros para descubrirlas, para estar listos para esos posibles futuros de los que va a hablar Ale después y venimos hablando desde antes, ¿no? Y antes de empezar a hablar de ese tema, me gustaría solo que hablamos un poquito de lo que significa pensar exponencial, porque obviamente nuestro cerebro está preparado para pensar lineal, y cuando estuve en Singularity en su momento, Singularity University y en San Andrés, todo el tiempo estamos hablando de lo que significa pensar distinto, pensar diferente, que no podemos seguir pensando de la misma manera y de la misma forma lineal, porque o sea, si las tendencias ya llegaron, probablemente muchos de nosotros nos quedamos afuera de posibles negocios o de un cambio de vida o lo que fuera que pase. Pero eso también, el tema de pensar exponencial, nos confunde muchas veces, o en realidad no estamos seguros si es conveniente pensar exponencial, porque en esta curva de exponencialidad generalmente se cruza también con la línea del pensamiento lineal, que es el que estamos todos acostumbrados desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que teníamos que competir contra un león que por ahí nos comía, ¿no? Y no teníamos mucho tiempo para pensar. Pero acá y todos los egos que tenemos hoy en día están relacionados con eso, ¿no? Con sobrevivir. Y entonces, una de las cosas más importantes para ver tendencias en tecnología, en este caso, cuando algo se vuelve datos, cuando ya deja de ser físico, se digitaliza, por ejemplo, todo lo que tenemos adentro de lo que hoy en día seguimos llamando teléfono, pero no lo usamos para hablar por teléfono, sino nuestra calculadora, nuestra linterna, nuestra máquina de fotos, etc. En realidad lo que pasó es que todas esas cosas que eran materiales se volvieron datos. Cuando se vuelven datos es mucho más fácil de que estemos a punto de algo que va a venir, que va a ser bastante intenso. Pero esta es la digitalización, la primer D, que es Peter Diamandis habla de las 6 Ds de la exponencialidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay una D que es de la decepción, que en ese momento todos pensamos, che, esto no va a funcionar. Para mí que nos vendieron humo, esto no sirve, esto es solo una cosa que se puso de moda 10 minutos y mañana no va a existir más, y ahí sonamos, porque después del momento de la decepción viene generalmente la disrupción. Cuando pasa el momento de disrupción, que es este punto que está acá, muchos ya dejaron de hablar de eso, dejaron de invertir, dejaron de verlo, porque lo que estaba pasando no terminaba de resolver lo que nosotros nos imaginamos que iba a pasar. Supóngase que dentro de unos par de años ChatGPT o lo que sea la inteligencia artificial, en realidad porque es la punta del iceberg, que es solo ChatGPT, empieza a que la gente ya no lo está siguiendo tanto, pensamos todos que ya pasó, y de golpe, ¡pap!, disrupción, todos estamos trabajando con esas tecnologías. Después de eso y no necesariamente en este orden, pero se produjo porque hubo una desmonetización en donde tener todos esos gadgets que teníamos antes físicos es mucho más fácil tenerlos en un celular, y también seguramente se desmaterializaron entonces y están en datos. Después, además, eso va a provocar una desmonetización, y les quiero mostrar ejemplos claros y concretos en la charla de hoy de cuando algo ya no vale tanto como pensamos o originalmente empezó a valer. Por lo tanto, eventualmente debería haber una democratización de ese uso, que es cuando algo se vuelve después tendencia, ¿no? Porque cuando algo se democratiza, quiere decir que tiene la posibilidad de llegar a mucha gente porque antes salió menos. Después que no lo hagamos porque no esté bien distribuido todo, es otro tema. Pero sí la posibilidad de que nosotros hagamos eso. Entonces acá me voy de lleno a lo que significan las señales débiles. A mí me encanta hablar de este tema porque creo que todos podemos usar señales débiles en nuestra vida diaria para detectar qué está pasando en el mercado, qué está pasando en las industrias y qué está pasando en nuestras vidas, con nuestros hijos, etc. Porque ¿qué son? Son herramientas que nos permiten navegar dentro de la incertidumbre
y ustedes ya saben cuando hablo de incertidumbre, que estamos todos metidos en el medio de un lío, de lo que también hablamos de navegar entre la niebla, ¿no? Que en inglés es fog, que es, por un lado tengo los datos, que son facts en inglés, que son datos que yo puedo usar y que son planillas que seguro no me equivoco porque están calculadas, pero a eso en O le agrego opiniones de gente que por ahí me ayuda, fog, navegar entre la niebla, de nuevo la O de fog, ¿y para qué? Para hacer buenas guesses o buenas adivinanzas de aquellas tendencias, aquello que se va a volver tendencia. O sea que básicamente nos da, para crear después eventualmente escenarios futuros, las señales débiles nos dan un dato, una herramienta, un poco de luz en esta oscuridad o en esta niebla en la que estamos sumergidos, y nos muestra algo de ese futuro o posibles futuros que eventualmente van a ocurrir. Pero para eso tienen que ser ejemplos concretos, reales, que ya están pasando en el presente, pero que podemos ya mismo ver que esto se puede llegar a volver una tendencia como las que hablaba Mariela antes. No estamos seguros. Algunas de estas señales débiles no van a terminar de ser tendencias, pero es súper importante que las empecemos a mirar si queremos llegar a tiempo al momento que les mostré en la diapositiva anterior, que tenía que ver con la disrupción. ¿Sí? Entonces hay ejemplos reales, concretos, que me muestran estos futuros y que yo podría empezar a experimentarlos, a mirarlos e investigar a dónde están. Entonces, una cosa antes de ir a este ejemplo, que es, por ejemplo, todo lo que está pasando en 3D. Esta información, como ustedes ven, están en lugares que todos podemos acceder. O sea, están en los diarios, en las redes, están en la televisión o en TikTok. Está en todos lados. Lo que pasa es que no es, como decía Marto hace un rato, no está en el mainstream, no está todo el mundo hablando de esto, no es ChatGPT, digamos. Si ya es ChatGPT, ya no es más una señal débil, es una señal fuertísima de que algo está pasando. Pero hay muchos temas de los que pocos hablan y sin embargo ya están pasando en el presente. Y cuando empezamos a hablar y buscar opiniones de expertos y gente distinta a nuestra tribu, podemos empezar a practicar y a adivinar cómo somos detectives de esas posibles tendencias que nos van a ver eventualmente si algo pasa, el mundo va a ser diferente. Vamos a ver si queremos ser protagonistas de ese mundo y si queremos que eso ocurra. Pero bueno, por ejemplo, en impresión 3D, ya estamos hablando de impresión de órganos 3D. En este momento se están haciendo mini ensayos, entonces hay mini corazones que hizo un doctor en Tel Aviv, digamos que en realidad lo que hizo fue imitar cómo sería un corazón humano, pero en chiquitito, digamos, o un pedazo de tejido que se está pudiendo crear en una impresora 3D. Pero imagínense lo interesante que es si esto se vuelve a futuro, que de golpe no tengamos que hacer más trasplantes de órganos o trasplantes de tejidos de humano a humano, o de cuando alguien fallece pedir esos órganos, sino directamente crearlos en una impresión 3D. Estamos muy cerca de que eso pase, pero cuando hablo de exponencialidad, recuerden que lo que pensamos que por ahí faltan 50 años, quizás falta mucho menos. Por ejemplo, en California ya esta empresa que se llama Azure Printed está haciendo hogares. Por ahora son monoambientes, está bien, pero sale menos construir. Y encima es con materiales que van a impactar en el medio ambiente, que en realidad son mucho más sustentables, se hace con plásticos reciclados. Entonces van escuchando que cuando hablo de una señal débil, también me estoy fijando en qué otras cosas va a impactar para que este mundo, para que la gente quiera comprarlo, quiera consumirlo. Además de que es más económico, impacta en el medio ambiente de una manera positiva. Y por ejemplo, un dato de colores, que ya se creó también el primer filé de pescado mediante impresión 3D. Y esto nos puede parecer algo excéntrico, pero en realidad lo que hicieron es, con la extracción de células animales cultivadas en laboratorio, le hicieron que eso se volviera músculo y grasa y después lo imprimieron en una impresora 3D. Por ahora eso es caro, pero acuérdense de las 6Ds que les mostré antes para analizar qué estaría pasando en esas temáticas. Lo siguiente que me gustaría contarles es que en Nueva York y en Los Ángeles, en San Francisco y en Singapur ya hay policías robots que están andando por las calles. Digamos, si nosotros estamos acá y no nos damos cuenta de que eso está pasando, porque obviamente en estos países las cosas llegan antes. Pero es interesante que además encima en San Francisco estos robots, algunos de estos robots policías ya tienen permiso para disparar.
Digamos, o sea, por supuesto el título, que eso es otra de las cosas que tenemos que aprender, se consume con un título que dice ya se aprobaron robots letales. Hasta ahora que yo sepa, nunca se mató a nadie todavía en Los Ángeles, ni en San Francisco, ni en Singapur, etcétera, pero sí ya hay un reemplazo de un policía que está haciendo un perro en el caso de Nueva York, o un robot más humanoide en el caso de Singapur, que están circulando por las ciudades y están haciendo trabajos que antes hacían solo los humanos, ¿no? Y en algunos casos con permiso para disparar, que no es menor. Después, para salir del tema robots y disparos y policías, me voy a una hamburguesa que a todos nos encanta, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando? En realidad el tema de la hamburguesa es súper interesante, de nuevo con las 6Ds y como señal débil, porque yo ayer le pregunté, y a mí siempre me encanta indagar con mis hijos 18 y 20 años, imagínense cómo los torturo, pero preguntarles, che, ¿cuánto te parece que sale una hamburguesa hecha en un laboratorio con células animales? Y me tiró, no sé, $100. Y le digo, la verdad es que no. La primera hamburguesa, que es la que aparece acá, que fue de Moza, en su primer momento salió en el 2013 $280.000. ¿Sí? Nadie iba a comer una hamburguesa de $280.000, obviamente. Ahora sale $12 y es la misma empresa la que la está fabricando. Y además está Future Meat, que creó la primer hamburguesa, la primer fábrica que hacía hasta 500 kilos cárnicos de carne por semana, entonces era como, bueno, ya a ver, estamos hablando de kilos de carne que se van a crear y demás, y ahora sale $12, y en Estados Unidos ya empezaron a decir, bueno, no, ahora son mucho más que 5.000 hamburguesas por día, y encima Moza Meat, que es la primera que armó las hamburguesas, ya es una empresa B. Entonces entienden que además de que como una carne que se parece muchísimo a la hamburguesa creada por animales y está pasando por esto de la sustentabilidad y que en realidad no está relacionado con el no sacrificio de los animales, etcétera, además es una empresa B que tiene como propósito volverse sustentable desde un montón de temas relacionados con el medio ambiente, el consumo de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que ir rápido porque me recopo hablando de estos temas, porque es como que la hamburguesa ahora hecha por ahí no hay tantas hamburguesas de venta en el mercado, pero vale lo mismo que una hamburguesa, y dentro de poco seguramente las veamos en los supermercados y en los almacenes, porque ya, por ejemplo, en Estados Unidos está regulado que lo pueden hacer. ¿Sí? Y el último ejemplo que quiero darles antes de resumir rápido es, hace unos años yo empecé a hablar de que Elon Musk, en su empresa Neuralink, ya estaba poniéndole chips a los monos en el cerebro con una intervención súper sencilla y económica para que en ese caso jugaran a un videojuego que se llamaba el Pong y jugaran con sus cerebros totalmente wireless, desconectados de cables, jugaban a un videojuego solamente con lo que estaba pasando con el cerebro. Eso se decodificaba en una señal que ustedes ven acá, y con eso el mono estaba pudiendo jugar al Pong. Y yo dije, ¿cuánto falta para que esto llegue a los humanos? Esto fue hace 2 años que les estoy hablando y la gente pensaba que yo les hablaba de ciencia ficción. Y miren, ahora ya se aprobó en Estados Unidos la posibilidad de que esos chips se les trasplanten a adultos humanos. Van a empezar las pruebas ahora de gente que está con discapacidades o de motrices, y ya pueden empezar a probar en humanos estos mismos chips que se le habían puesto a los monos. Imagínense, entonces, qué significa este señal. Por ahora es gente que necesita de verdad, por temas de movilidad, que a través de su mente operar, digamos, con la vida real, con las cosas diarias de su vida, pero entonces estamos en una señal débil de que por ahí, en alguna de esas, a todos queremos tener en algún momento un chip que nos haga la vida más fácil. Y las implicancias que puede tener esto, que siempre me gusta que pensemos en la ética, ¿no?, de esto. Entonces, básicamente quiero redondear el cierre en 4 temas súper importantes para que ustedes puedan elegir si son señales, cuando empiecen a ser detectives y a navegar en el mundo, a ver a dónde están esas señales, me voy a investigar qué pasa en neurociencias, qué pasa en todo lo que sea megatendencias, qué pasa en medicina, porque son los lugares a donde tenemos que... ¿Qué pasa en el espacio? ¿Quién está yendo a explorar el espacio? Lo que yo tengo que ver para saber la fuerza que tienen estas señales, primero es, ¿cuál es el cambio que representa esta señal? O sea, ¿a quién va
impactar? ¿Cuál es la naturaleza de ese cambio? ¿Es solo algo que podría hacerme la vida más fácil o tiene un montón de otras implicancias? Entonces también me pongo a pensar, ¿cuál es la fuerza detrás de ese cambio? ¿Quiénes van a querer que esto se convierta en algo popular y distribuido? ¿Sí? Acuérdense de nuevo de las 6Ds. Si mucha gente lo quiere, esto va a ocurrir, ¿no? Porque es un negocio y además porque la gente lo va a buscar. Después, ¿cómo se verá el mundo si esto se vuelve más distribuido? Y acá sí, volar la imaginación, empezar a soñar en todas las cosas que podrían pasar si todos estos ejemplos que yo les fui dando empiezan a ocurrir en la vida real y se vuelven tendencias, y se vuelven algo que podamos comprar. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí hay un juego de valores, que ya hablamos antes, de ética, que nos vamos a poner a pensar, y si nuestra ética va a cambiar en el futuro porque estas señales se volvieron, ya no fueron más señales débiles, sino fuertes. Y lo último, para cerrar, es, ¿queremos vivir en este futuro que imaginamos? Porque si no queremos, nosotros acá, como Martina y todos decimos, al futuro tenemos la posibilidad de inventarlo. Alan Kay decía que la mejor manera de predecirlo además es inventarlo. Entonces la propuesta nuestra generalmente es que, bueno, nos propongamos esto de ser protagonistas de detectar primero esas señales, de poder hacer negocio con esas señales, pero además de ser responsables de los futuros que querramos construir juntos. Así que bueno, ahí está mi parte. Gracias, Agus. También, cuánto para pensar realmente. Aparte, la cantidad de palabras que metés por minuto, yo no sé cómo haces para meter tantas. Si no, no llegaba en 12. Bueno, gracias por eso. Los invitamos a todos, que los veo ahí todos súper prendidos, a dejar sus comentarios si quieren también, no solo preguntas, que los podemos ir recogiendo por el chat. Me gustó que hayas empezado por pensar exponencial. Creo que a veces perdemos eso de, ¿no? También por lo cotidiano, lo urgente, no pensamos exponencial y eso nos limita a lo posible, a lo conocido, a lo lineal. Y si uno no piensa exponencial, muchas veces no pasan estas cosas. Pensaba también en el tema de señales y ética, y me preguntaba si las señales se pueden implantar. O sea, me imaginaba esto, ¿no? Yo quiero que algo pase en el futuro. ¿Puedo ir yo construyendo esas señales para que la gente las empiece a ver como posibles tendencias y que esto sea así? Sí, ¿no? ¿Es lo que deben hacer las marcas, lo que deben hacer las personas? ¿Qué opinas? Mirá, ahora hay hasta carreras que hablan de cómo piensan las personas, y desde neurociencia. Ahora el marketing, la neurociencia y demás están combinados, y datos, cantidad enorme de datos que se buscan para ver cuáles son aquellas cosas que la gente podría estar interesada. Entonces mi respuesta es probablemente sí, que las queremos empezar a manejar. Hay hasta carreras que enseñan a los chicos de hoy en día a trabajar en estas señales y a detectar cómo se pueden capitalizar en las empresas. Buenísimo. Y después lo que decías, ¿no? ¿Quién quiere que ocurran estas señales? Me parece una pregunta importante para hacernos también, ¿no? Hay veces que consumimos de una manera bastante inocente las cosas de los medios, por ejemplo, y no nos hacemos las preguntas necesarias de, che, ¿por qué se está poniendo este tema? ¿Quién lo está poniendo? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esto? ¿Por qué a la inteligencia artificial le estamos diciendo creativa? ¿Por qué le estamos diciendo que tiene sentido común? ¿Quién metió esa palabra? ¿Por qué es importante hacernos preguntas sobre cómo estamos nombrando a las cosas? No sé, se me ocurren todas esas preguntas que creo que por lo general no nos hacemos, porque es más cómodo leer cómo se nos presentan esas señales, que cuestionarlas, que entender de dónde vienen, ¿no? Patricio pregunta, ¿cómo se entiende el rol del pasado en el pensar el futuro? No la contestemos ahora, pero se la dejo a los tres oradores, ¿sí? A Mariela, a Ale y a Agus. ¿Cómo se entiende el rol del pasado para pensar el futuro? Porque me parece también muy, muy interesante. Gracias, Agus, y seguimos adelante para respetar nuestros tiempos y darle los tiempos también a ustedes a que hagan preguntas. Y bueno, hemos aprendido a captar tendencias, hemos aprendido a captar señales, tenemos que diseñar futuros posibles. Esos futuros van a ocurrir, nos guste o no. Va a ser uno bueno, uno no tan bueno, uno distópico, uno utópico, alguno va a llegar. Entonces, mejor que nos encuentre a nosotros y hoy en el 2023 puedas mirar para atrás y decir, che, yo lo diseñé. Estoy en el 2027 y yo hice algo para que esto esté ocurriendo hoy, más allá de los imponderables y la desplanificación que nos va a presentar la vida después.
yo pude diseñar ese futuro. Y de esto vamos a hablar con Alejandro Repetto. Ale, muy bienvenido a la conversación. Bueno, gracias Martu, gracias a todos por estar por acá. Está buenísimo cómo quedó ordenado, porque la idea de tendencias, señales y futuros, básicamente para diseñar futuros, el insumo son las tendencias y las señales. Entonces, ahora es, ¿qué hacemos con este caos, no? Un poco haciendo mías palabras de otro profe conocido de la casa, Fer Cerboni, es cómo gestionamos el caos. Estamos viviendo en un tiempo claramente caótico, y caótico no es malo, caótico es que es difícil de explicar. Que hay que también separar la lógica del caos de la maldad, ¿no? De la lógica robótica, del Terminator y ese tipo de cuestiones. Pero a la larga queremos entender el presente porque queremos proyectar un futuro, porque queremos tratar de entender el camino entre el presente y el futuro. ¿Qué tenemos que hacer de hoy hasta un futuro posible? Ahora, cuando empezamos a tratar de entender el hoy, vemos lo que hablaba Mariela, vemos lo que hablaba Agustina, empezamos a tener señales, tendencias, cosas que nos hablan de mil cosas a la vez. Me gusta un poco, me gusta tirar de algunas piolas poniendo algunos memes. Digo, hace un par de años un tipo se hizo millonario vendiendo unos monos, y a los 2 meses un tipo se hizo pobre por tener un montón de monos que eran un NFT, un NFT, ¿no? Hace un año todo era Zuckerberg y su metaverso, y después Zuckerberg dijo, no, pará, tampoco va a estar todo en el metaverso. El año pasado, hace un par de meses, era qué podemos hacer con ChatGPT, y hoy vemos, bueno, y ahora soy experto en BART, ¿no? Es como señal contra señal. ¿Cómo leemos todo eso? ¿Para qué todo eso? Y a veces nos quedamos en la parte tecnológica, pero cuidado, que a veces la tecnología es solamente una distracción. Pasan un montón de cosas que no son tecnológicas. Digo, desde una guerra impensada en Europa hasta una inflación del 10% en Estados Unidos. Resumen es, no entendemos el presente. No entendemos el presente, y en no entender el presente está en no podemos tomar buenas decisiones para el futuro. Todas las decisiones que tomó el ser humano para llegar hasta acá es porque cuando uno toma una decisión es porque cree que en su futuro esa decisión, sea estudiar, sea vender una empresa, sea comprar un producto, va a ser mejor para nosotros en el futuro. O sea, de alguna manera intuitivamente proyectamos el futuro. Proyectamos el futuro en base a lo que entendemos del presente. Cada vez es más complejo entender el presente, cada vez pasan más cosas alrededor nuestro, y cada vez hay más sobreinformación. El tema es cómo gestionamos eso. Tenemos 2 grandes estrategias. Yo digo, mundo pinball. Mundo pinball es, ¿vieron cuando juegan al pinball que estás fijando la vista sobre la pelotita y le pegás como un fanático a los botoncitos para que no se caiga la pelotita? Sin pensar dónde va esa pelota, sin pensar cuántos puntos te va a dar. Eso es una. Y eso es lo que normalmente tendemos a hacer. O mundo ajedrez. Frenar un cachito, mirar el tablero, tratar de leer, tratar de pensar qué va a hacer nuestro oponente, cómo van a mover las fichas, y 5, 6, 7, 8 jugadas de posibles escenarios para dónde va a evolucionar ese tablero. Tratemos de ser un poco más ajedrez y un poco menos pinball. El tema es cómo logramos eso si agarramos el primer principio del diseño de futuros, que va contra el diseño de futuros, básicamente. La primera ley del diseño de futuros se dice, no se puede estudiar el futuro porque el futuro todavía no existe. Nada que no exista se puede estudiar. Y acá hay algo que yo trato de marcar cada vez que hablo de futuros, es no crean en gurúes, no crean en nadie que les diga el futuro va a ser así o así. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Es imposible predecir el futuro. Ahora, que sea imposible predecir el futuro quiere decir que cerramos todo y nos vamos, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo soy de los que no, y yo soy de los que creo que hay formas de hacer estrategia. Pero la primera forma de hacer estrategia es de entender que no existe la lógica de estrategia, existe la lógica de estrategias. Hay muchos caminos posibles a infinitos futuros probables. Es como, y ahora estoy peor que antes, tengo que gestionar esto. La lógica del futuro, y esto viene de la física, digo, no viene de ninguna otra cosa, es el futuro son todas las combinaciones posibles del presente.
todas las combinaciones de cosas que pasan en el presente dan todos los futuros posibles. No sabemos cuál va a ser la combinación que va a suceder. En física cuántica, me voy por la física cuántica, me gusta mucho la filosofía y la física, todos los futuros conviven porque todos son posibles y uno colapsa, uno sucede en nuestra línea temporal, es muy Volver al Futuro, ¿no? Viene el Dr. Brown y alguna colapsa. No sabemos cuál va a colapsar, no sabemos cuál va a pasar. Lo que tenemos que empezar a entender es que futuros posibles son infinitos. El futuro es como el diseño de futuros es como una suerte de linterna en una habitación absolutamente oscura, donde el foquito de esa linterna es el presente, y cuando lo prendo, ¡pum!, me ilumina todos los futuros posibles. Algunos son más probables, son los que creemos que por ahí pueden llegar a pasar, y algunos son los preferidos, son los que queremos que pasen, son los que nos gustaría que pasen. La idea del diseño de futuros es empezar a entrenar, empezar a ver cuáles son esos futuros posibles, cuáles son los probables, cuáles son los que me gustaría que pasen, y cómo lo que está pasando hoy con eso que yo digo que puede suceder. Esta lógica no estamos inventando nada, es lo que hace un director técnico de un equipo de fútbol pensando en el partido del domingo. El tipo no tiene idea qué va a pasar minuto a minuto. Sabe que el oponente cabecea bien, sabe que si le patean un penal en general va a la derecha, sabe que el arquero cómo se comporta, sabe que... Y después el partido se juega. Uno de los futuros posibles que pensó esa persona colapsa. Gana, pierde, está ganando, le expulsan a uno, se lesiona a alguien a último momento. No saben qué va a pasar. Ahora, ¿por eso deja de entrenar? No. Los que más entrenan son los que más probabilidad de éxito tienen. El tema es cómo entrenamos. Nos tomamos un café en el mejor de los casos, un vino en el mejor aún de los casos, o algo más y nos ponemos a delirar del futuro, no. Para eso hay metodologías. Metodologías que, si bien la lógica de diseño de futuros parece que son cosas nuevas, porque dice diseño de futuros y el futuro habla, son metodologías que existen hace 2500 años. Metodologías que se usan desde siempre, en ámbitos donde hoy se usan más que antes. Antes se usaban en el ámbito militar, después en el ámbito más de estados, y hoy lo usan las empresas. Proyectar futuros posibles que nos permiten tomar decisiones en el presente. Las metodologías hay un montón, yo la que más uso es la del Institute for the Future, que hicimos una adaptación del Institute for the Future, Copenhagen Institute for Future Studies y algunas más, pero básicamente todas dicen lo mismo. Tenemos que empezar por una buena pregunta. ¿Qué nos molesta del presente que no sabemos en el futuro? ¿Sobre qué se basan nuestras creencias? Desafiar esas creencias. ¿Sobre qué se basa nuestro negocio? Y sobre qué se basa nuestro negocio implica entender cuál es el contexto de nuestro negocio. El futuro es el futuro del contexto. Al futuro no le importa, dale Repeto, Udesa o nadie. El futuro va a suceder, estemos o no estemos nosotros. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo está conformado nuestro contexto. Y tenemos que tratar de proyectar el contexto del futuro para tomar decisiones. Entonces, entendiendo el contexto, vamos a poder entender cómo proyectarlo. Ahora, entendemos el contexto, esas variables que definen nuestro negocio, y tenemos que empezar a fabricar el foquito de la linterna del futuro, a fabricar el presente. ¿Cómo fabricamos el presente? Con las dos cosas que acabamos de ver. Tendencias y señales son el presente. Las tendencias hablan del pasado, porque las tendencias es lo que viene sucediendo sistemáticamente hasta hoy. Y es lo que normalmente, si se rompen esas tendencias en el futuro, hay oportunidades y hay amenazas. Porque si todos vemos las mismas tendencias y tendemos a estirar esa liñita de gráfico que nos queda muy cómodo y decimos eso es el futuro, probablemente cometamos un error. Probablemente cometamos el error de decir todo va a seguir igual o en la misma dirección de cambio. Y eso es sistemáticamente, o sea, está probado que no es así. Siempre se rompen esas tendencias. ¿Y con qué se rompen? Con las señales. Las señales son, si hacemos un ejercicio súper científico, las señales son outliers, son cosas que están por fuera de las tendencias, son eventos específicos que están por fuera de las tendencias, pero que nos pueden dar un spoiler de futuros posibles. Un spoiler donde esas señales se transforman en nuevas tendencias, se rompen, se combinan y transforman nuestro contexto.
y transforman nuestro contexto. Entonces, cuando tenemos la bombita del futuro fabricada, tenemos que empezar a combinarla para proyectar. Y ahí empieza el diseño de futuros, donde usamos la idea de generar hechos del futuro. Cosas que podrían suceder atados al presente, porque todo tiene que ser, tiene una lógica causal, atados al presente, y que hoy no existen. Y esas cosas que podrían suceder atadas al presente y hoy no existen, podrían ser la punta del ovillo de nuevos contextos. Nuevos contextos donde nosotros como personas, nuestras organizaciones, nuestros países, nuestras empresas van a tener que operar. Y ahí es donde empieza el desafío estratégico. Supongamos que ese contexto puede pasar, porque yo puedo hacer una cadena causa-consecuencia para que eso pase. ¿Qué haría yo en ese futuro? ¿Cómo las generamos? Es un ejercicio de divergencia. Un hecho del futuro normalmente es la combinación de señales y tendencias que nos disparan nuevas ideas. Tienen que ser concretas, tienen que ser realistas, tienen que tener una cadena causal, tienen que tener una temporalidad. ¿Qué puede pasar en el futuro? Y tiene que ser lógico. No estamos hablando de Star Wars, no estamos hablando de hacer una película de ciencia ficción, estamos hablando de generar contextos posibles para la toma de decisiones. Cuando tenemos muchos hechos del futuro, normalmente en un ejercicio de diseño de futuro usamos 100, 200 señales, generamos 200, 300 hechos del futuro, recién ahí podemos escribir escenarios. Los escenarios son historias del futuro bien organizadas, historias del futuro que nos comentan cómo podría verse nuestro contexto. Y siempre hacemos varios escenarios. ¿Por qué hacemos varios? Porque dijimos que no hay uno solo. Entonces, intentamos hacer varios. Tienen que ser agnósticos, basados en hechos del presente, desafiantes. Nos tienen que llamar a pensar en un contexto distinto donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Con esos escenarios diseñados, con esas historias diseñadas, recién ahí podemos hacer estrategias. Cuando hicimos el futuro del contexto, tenemos que decir qué podríamos hacer nosotros ahí arriba y diseñar esos posibles caminos que nos den más posibilidad de éxito, más probabilidad de supervivencia en la toma de decisiones del presente. Solo para resumir, la idea es que lo mejor que podemos hacer con el futuro es gestionar la especulación. Siempre estamos especulando cuando hablamos del futuro. ¿Cómo? Usando metodologías. Hay muchas metodologías, los invito a explorar si les suena y si les divierte, pero la idea es gestionar el caos, gestionar la complejidad del presente para tomar mejores decisiones. Así que, súper, in a nutshell, súper corriendo, pero la idea era dar esas ideas sobre cómo podemos empezar a gestionar la complejidad, ¿no? Gracias, Ale, espectacular. Me parece que de vuelta también nos abriste un montón de ideas. Me queda muy en claro que no se puede dejar librado al azar, que hoy más que nunca tenemos que tener este diseño. Y de vuelta, para que este diseño sea posible, nadie que lidere un equipo puede estar ejecutando todo el tiempo, ¿no? Nadie que lidere o que esté tratando de construir su empresa del 2027 puede estar captando señales, tendencias o viendo esto, aplicando esta metodología para diseñar este futuro, no para predecir, como decís vos, escuchando a gurúes que te dicen en el 2050 la computadora cuántica hará. Realmente sabemos que no va por ahí y nos cuesta mucho darle en la agenda un espacio importante, casi urgente, a estas preguntas. Mayormente estamos en modo pinball, ¿viste? Uno quiere hacer el ajedrez, quiere poner el tablero de ajedrez. Muchas veces el domingo ponemos el tablero y decimos, bueno, movida por movida. Llega el lunes y arrancás como un pinball enloquecido y le das a lo que venga y le das la misma energía a algo nimio que a algo fundamental. Y ahí es cuando realmente no estamos realmente explorando con mayor seriedad. Decías que a veces cuando trabajas en diseño de futuros con compañías escriben 100, 200, 300 señales. ¿Cómo haces para luego descartar y quedarte con las postas para hacerte esas preguntas de esos 5 o 6 futuros que planteás?
Sí, la metodología es muy divergir y converger, ¿no? Esa lógicas de doble diamantes. Hay formas de filtrar eso en función de el análisis de impacto que pueden llegar a tener esos hechos del futuro en mi contexto, sobre todo, en mi contexto, qué puede cambiar que a mí me interese. Claro. Eh, Ahora, en la generación de futuros hay que generar volúmenes porque, como decían tanto Mariela como Agus, el truco está en el contexto. Yo creo que el primer paso es entender que el futuro no somos nosotros, el futuro es nuestro contexto. Entonces, cuando te liberás de querer diseñar tu propio futuro y pones la cabeza en otro lado, empezás a entender qué es importante y qué no de todo lo que pasa, porque también hay un tema de sobreinformación y de cómo filtrar y de cómo barrer, que me parece que las metodologías ayudan mucho a esa suerte de pánico que te genera abrir el diario, ¿no? Sí, sí, realmente es como un FOMO permanente, ¿no? Porque hay una sobreabundancia tan grande. Por ejemplo, con IA, ¿no? Uno abre IA y decís, listo, estoy atrás, no me subí a tiempo, ya perdí, ¿no? Si ya no estoy haciendo todo con IA, no voy a tener una chance en el futuro porque te genera eso la gran cantidad de sobreinformación, que en muchos casos es basura, que hay que descartar, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que a mí me sirve, no tiene que ver con la cultura de mi compañía. Realmente qué gran desafío que hay para este tiempo. Gracias, Ale. Bueno, han llegado varias preguntas, tenemos unos 10 minutos para conversar y para ir haciéndolas. Mariela, me gustaría quizás preguntarte en esto de las tendencias y todo el abanico que nos has mostrado, el pasado, ¿qué lugar cumple? Bueno, el pasado es importantísimo entenderlo. Por ejemplo, cuando uno quiere entender cómo será, un ejemplo cualquiera, el mundo del trabajo o o el mercado del lujo o cualquier tema que uno esté estudiando, primero hay que hacer, o solemos hacer, un recorrido histórico desde el concepto, por ejemplo, de lujo o de trabajo, qué significó en cada momento histórico, para poder situarnos en el presente, entender el contexto, que en esto que creo que coincidimos en muchísimas cosas, los cuatro en lo que fuimos hablando, y muy complementario, entender el presente y entonces poder proyectar con estas señales o con estas coordenadas socioculturales, con entender qué está pasando en el mundo y cómo le afecta a las personas, qué puede llegar a pasar y poder jugar con estos caminos posibles, escenarios futuros, construcciones más disruptivas, pero siempre tener ese recorrido histórico es muy importante, porque te ayuda a entender por qué cambió ese concepto. Porque, por ejemplo, con el mundo del trabajo que se está hablando tanto, ¿qué significaba el trabajo en determinados momentos de distintas revoluciones del conocimiento? Cada vez que hay una revolución del conocimiento, cambian las formas de producir, de consumir, cambian las habilidades requeridas, cambian las profesiones, los oficios, cambia también la forma de organización de las ciudades, todo lo que ya sabemos. Entonces, es muy importante poder hacer ese recorrido para entender por qué van mutando esos conceptos y por qué ahora estamos también en mutación. Y qué valores están detrás para poder pensar, bueno, o para poder proyectar o para poder diseñar cómo será el mundo del trabajo del futuro, como con estos posibles diseños, como comentaba Ale, ¿no? Gracias. Te escuchaba y pensaba en las grandes mutaciones que tienen los conceptos, y poder ver esas mutaciones nos permite entender que en el futuro también van a seguir cambiando. ¿Qué ejemplo se me ocurría? Por ejemplo, el de lujo, donde estuvimos viendo marcas como, no sé, Balenciaga y otras en los últimos años, donde el look era parecer como ropa de personas que están en la calle. Vos decís, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo esto es lujo? ¿Qué está pasando? Claro. Y ni hablar del mundo del trabajo, ¿no? Donde uno no se hacía la pregunta de cómo podía trabajar, ¿no? Bueno, de todos nuestros padres y abuelos que han venido del barco desde España hasta
las nuevas generaciones de nuestros hijos y nietos, donde la pregunta sobre qué lugar tiene el trabajo en mi vida está más presente que nunca. Entonces, es mirar para atrás, mirar el presente y mirar para adelante, sabiendo que los conceptos van a seguir mutando. Me parece que eso nos lo da un poco el pasado. Patricio dice, los escenarios locos, sin anclaje alguno con el presente, creo que también son de valor prospectivo, ya que fuerzan a las organizaciones a visualizarse en escenarios tan alternativos que la preparan mejor para futuros disruptivos. ¿Qué opinan, chicos? ¿Alguno que quiera hacer algún comentario? Yo soy más team bajado a tierra, por una cuestión de formación quizás, pero me parece que a veces cuando estiramos demasiado lo loco, hay que ver qué es loco, ¿no? Eh, Podemos empezar también a esa lógica con la que no acuerdo para nada, que esa idea de Terminator viene y nos mata a todos, y bueno, qué sé yo, cerrá y nos vamos, y Terminator viene y nos mata a todos. Me parece que está bueno que el impulso metodológico te obliga a que cuando contás un escenario sea creíble, y al ser creíble creo que las personas toman más conciencia de que de verdad pueden pasar cosas que ellos no esperaban. Les puedo contar la historia, cómo puede pasar eso. En cambio, si no puedo contar esa historia, quizás queda en una cosa más de ciencia ficción. Yo soy más de entender el impacto por ese lado. Bien. Por otra parte, acá Leonardo hace un comentario que me parece interesante, que es, hay que elegir cierto rumbo y mantenerse enfocado. Realmente yo creo que el foco es un superpoder hoy, cuando vos ves a los líderes más bien enfocados y no corriendo como un pinball, encontrás personas que tienen espacio para la introspección, para pensar, para darle espacio a lo nuevo. Pero ¿cómo hacemos para seguir un rumbo, estar enfocados, pero mantenernos abiertos a que realmente el contexto es incierto? Si uno miraba las revistas o los diarios de hace 2 o 3 años, no estaba la guerra de Ucrania en la tapa como la protagonista de Time, no estaba la IAG, no estaba la inteligencia artificial generativa, sí estaba la IA, pero no como nos explotó en la cara hace 1 año y medio. Entonces, les pregunto a los 3 y el que quiera recoger, ¿cómo hago para elegir un rumbo, enfocarme, pero tener la flexibilidad para entender que realmente los contextos son sumamente inciertos? Quieren, voy yo primero. Dale. A mí lo que me pasa con eso es que es verdad que tenemos que seguir cierto lineamiento y una estrategia, más si somos emprendedores o tenemos una empresa. Pero pienso en este nuevo concepto también, que no es tan nuevo, pero que se empezó a hablar muchísimo y que a mí me encanta trabajar cuando hago consultoría, que es de organizaciones ambidiestras, ¿no? O sea, si yo con mi mano derecha o la izquierda, digamos, la mano que yo más uso, por supuesto sigo explotando mi negocio principal y voy haciendo y poniendo foco hacia donde yo quiero ir como futuro deseable. Ahora, también es interesante que empiece a practicar en organización ambidiestra que mi mano, que no es la que uso generalmente, o sea, por ejemplo, en mi caso sería la zurda, y empezar a probar distintas cosas, a mirar qué está pasando, que haya gente que esté mirando señales débiles y posibles tendencias, etcétera, porque sin duda, como nadie sabe el futuro y nosotros tampoco en la organización lo tenemos, por un lado tenemos el foco en la explotación y un poquito una mirada en la exploración, porque si no estamos mirando y explorando los espacios adyacentes que ahora no son competidores míos, pero que eventualmente quizás lo sean, medio que por ahí también desaparezco. Entonces la verdad es que entiendo lo del foco como algo fundamental, si también tengo en cuenta que tengo que tener, las cosas no me agarren por sorpresa, sino empezar a practicar lo que en diseño de futuro, en lo que hacemos nosotros, se llama, se me fue la palabra ahora, anticipación consciente. Entonces, no me agarra por sorpresa, sino que tengo cierta anticipación consciente de que esto podría ser que pase. Me resuena mucho, ahí Ale te doy, me resuena mucho de compañías que estuve visitando en los últimos meses, donde a veces el foco genera una miopía. Lo veo en líderes como que están negados a lo que está significando, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa a cada uno de sus negocios. Me pasó con una financiera grande que estuve hace 2 semanas, donde desde el liderazgo era, bueno, con esto que nos estás contando, listo, cierro, viste lo que decías vos, Ale, no, cierro y nos vamos, total, que van a predecir mejor el dólar MEP que yo, la IAG. Digo, no,
Y ahí empezó a preguntarle a todo su equipo, y todo su equipo estaba usando el ChatGPT, y el tipo no lo sabía. Entonces a veces hay como no sé si es miedo, miopía o qué, de seguir enfocados en lo que uno sabe hacer, pero si no te abrís un poco y ves lo que está pasando, creo que hay un riesgo ahí en el medio. Dai, Marie. Sí, algo que me hacía acordar a esto que decís del desenfocarse, que por supuesto que es muy importante poder estar concentrados y poder pensar en estrategias y el foco en ese sentido, pero al mismo tiempo me gustó también mucho esto de ambidiestro, el desenfocarse es como, ¿se acuerdan esas imágenes que había como casi que ponerse visco para poder ver la imagen en 3D? Sí. Bueno, es un poco tener la posibilidad de ver ambas cosas al mismo tiempo, todo lo que está cambiando, y por eso cuando hablamos de estas fronteras más porosas, de la hibridez, tal vez esté poniendo mucho foco en mi set competitivo y con todas las posibilidades de innovación, de tecnología, de hibridez, de ser una compañía que hoy está definida de una manera y después se define de otra manera que le amplía las posibilidades, las amenazas pueden venir de lugares donde no las estoy viendo, si estoy tan enfocado en mi set competitivo tradicional. Y también las oportunidades de hacer lo que se conoce como fertilización cruzada, de ir mirando otras categorías paralelas que tal vez no es lo que estaba mirando de manera tan tradicional. Pero si estoy solamente enfocado, me puedo perder esa parte, o puedo ser amenazado, o puedo perder la posibilidad de anticiparme. Esa fertilización cruzada que vemos que las compañías más innovadoras del mundo la están haciendo y la tienen en el core de su negocio, ¿no? Colaborando no solo en la misma industria, sino con gobiernos, ONGs, con la competencia, con clientes, con proveedores, ¿no? Una fertilización cruzada de las áreas de expertise, de las miradas diversas que definitivamente llevan los negocios a otro lado. Ale, si querés hacer algún comentario con lo que Sí, veníamos hablando. para mí uno de los problemas que veo usualmente en las compañías es que creen que la estrategia es algo que se tiene que seguir a rajatabla y se encorsetan en eso como si fuera algo dicho y el futuro, justamente predicen el futuro con la estrategia. Y no como una idealización de un camino que tengo que ir vigilando lo que va pasando al costado mientras voy caminando ese camino, mientras lo voy recorriendo. Tomar a la estrategia como una predicción de futuro es malo, y creo que también desde lo cultural y desde la forma en la que están planteadas las organizaciones, muchas veces los incentivos están a favor de cumplir a rajatabla la estrategia. Total. Entonces, si yo veo algo que por ahí es mejor hacer, pero está fuera de la estrategia, bueno, pero el bono de fin de año me lo pagan por la estrategia, por más que haya algo Claro. mejor. Entonces hay también una tensión en cómo están planteados los incentivos a seguir esos GAN. La estrategia no es un GAN, está Sí. mal pensarlo así. El tema de los incentivos me parece fundamental, creo que se merece una charla entera, ¿no? ¿Dónde se están poniendo los incentivos para que la gente innove, trabaje en estas tendencias, en estas señales, y al final del día ves que el incentivo va hacia el que alcanzó el share que había el mercado? Entonces, ¿dónde está el incentivo para que realmente el foco esté en ese futuro? Vamos a ir cerrando este encuentro. Les quiero agradecer a todos los que han tomado en su agenda urgente 1 hora y media para salir un poquito de la vorágine. Fuimos más de 100 personas hoy reunidas acá, conversando de tendencias, señales, futuro, y realmente creo que los 3 oradores los llenaron de herramientas. Yo creo que después de salir de acá no te queda otra que ponerte a mirar esas señales que están ahí, estas tendencias donde Mariela nos mostró todas las maneras en las que las podemos explorar y diseñar estos futuros con la propuesta de Ale y este diseño de futuros que tenemos que tener en la agenda. Así que les quiero agradecer profundamente a los 3 oradores, contarles a todos los que vinieron que van a recibir nuestras presentaciones y algunos materiales extra para leer, como les contó Ana. Y bueno, ya tendrán noticias nuestras del próximo Pensar e Innovar para ir cerrando el 2023. Ana, te invito si querés a cerrar el encuentro. Gracias, Martu, siempre un placer. Gracias a los invitados muy generosos. Estamos en contacto entonces tanto para compartir este material, ya ahí estuve poniendo en el chat y ahora lo pongo de nuevo, el espacio dentro de la web de la universidad en donde están todas las charlas anteriores del ciclo para que puedan visitarlas. Así que gracias por sus mensajes en el chat y nos estamos viendo. Seguramente, Martu, para noviembre estaremos
con una nueva propuesta. Gracias Alejandra, Agustina y Mariela, ha sido un placer. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias Hasta la por el próxima. espacio, por la Gracias. escucha.